Hello, qué bueno que tengamos la oportunidad de volvernos a ver, como dice aquí por medio de este video. Espero que muchas personas que me siguen o que les gusten los sermones se suscriban para que esto llegue a lugares. La suscripción se me ha perdido bien tanto, pero de repente se desapareció, no sé qué pasa. Pero bueno, el control lo lleva ellos y ellos saben lo que está pasando. En esta ocasión yo quiero hablar acerca de un tema bastante maravilloso y eso es el Shabbat o domingo eclesiástico de la Iglesia Católica y de la Iglesia Evangélica, que es la iglesia que protestó contra todas las falsas enseñanzas y doctrinas de Roma y que hoy se consideran ellos como los hijos de ellos, los hermanos que se han separado, los hermanos separados de ellos. Este tema lo voy a tratar de compilar en dos estudios. Entonces vamos a hablar sobre este tema, es la primera parte del Shabbat o el día del reposo. Shabbat es reposo, ¿no? Séptimo día, sábado, como lo han dicho los católicos y los evangélicos. El Shabbat al domingo, o sea, del séptimo día al primer día de la semana. El domingo, el Shabbat eclesiástico de la iglesia de Roma. Los padres de la cristiandad eclesiástica apostólica romana sustituyeron el Shabbat, el día del reposo, el séptimo día, que el Creador nos dio a toda la humanidad por medio de su pueblo, porque ellos tenían que darlo a nosotros. Y pues cuando Cristo llegó a la tierra y estuvo con sus discípulos y los primeros creyentes en el primer siglo de la era cristiana, observaban ese día como un día de reposo y era apreciado por ellos un día de regocijo, de grato placer estar todos los hermanos unidos en un solo, en la congregación o en la llamada iglesia, en hebreo es kahal, que significa congregación, así como se congregaban los antiguos allá en el desierto, las familias, las casas, los hogares. Ese día era muy apreciado, era un día de plática, de estudio, de una comunión con el Señor y dándole gracias al Señor, al Creador, porque lo había separado, porque en aquellos tiempos se hablaban de 6 días de faena, sol a sol, sol a sol. Entonces, los israelitas le presentaron eso al mundo entero. Como el creador estaba interesado por ellos para que pudieran guardar la salud y tener simplemente con la mente llena de buenas cosas. Entonces, este es un análisis el cual tiene extracto del sumario del Shabbat al domingo, investigación histórica de la observancia del domingo en el cristianismo. 2. Roma, de Pontífico Gregorian. El Sínodo de Dort, 1619, la Confesión de Westminster, 1647, y Gilberto Boetius, 1676. Esto es lo que llamamos un sumario de todas esas reflexiones que estas sociedades han escrito acerca del día del reposo. La cuestión de cómo y cuándo el primer día de la semana el domingo llegó a ser adoptado por la mayoría de los cristianos como día de reposo y culto en lugar del Shabbat ordenado por el todopoderoso Yahweh en las escrituras ha sido ampliamente debatida. Sobre todo en estos últimos años, numerosos estudios, incluyendo varias tesis doctorales, han vuelto a plantear este importante problema. Estos renovados esfuerzos por averiguar la base bíblica e histórica del origen de la observancia del domingo reflejan el deseo de devolverle su vigencia y validez en un tiempo en que las presiones sociales y económicas están amenazando su supervivencia. El panorama histórico y religioso sobre el origen del domingo, el día de la semana, la adopción de la observación del domingo en el lugar del Shabbat, el séptimo día, día de reposo, ha sido tradicionalmente atribuida a la autoridad eclesiástica antes que a un precepto o mandato bíblico. Tomás de Aquino vivía en 1264, su tesis, por ejemplo, afirma categóricamente en la nueva ley, porque la observancia del día del Señor tomó el lugar de la observancia del sábado, hablando del domingo de resurrección, no en virtud del precepto, el cuarto mandamiento, sino por institución de la iglesia. La misma opinión fue reiterada 3 siglos después en el Catecismo del Concilio de Trento, 1566, que dice, ha parecido bien a la iglesia de Dios, dice el Todopoderoso, que la celebración del Shabbat, el día de reposo, fuese transferido al día del Señor. Fin de la cita. No dice de dónde la agarraron.
Durante las controversias teológicas del siglo XVI, los teólogos católicos apelaron frecuentemente al origen eclesiástico del domingo para demostrar el poder que tenía la Iglesia Católica Apostólica Romana para introducir leyes y ceremonias. Algunos ecos de tales controversias pueden ser detectados hasta en la famosa Confesión de Augsburgo, que en 1530 en la que Lutero declara ello. Los católicos alegan que el Shabbat ha sido cambiado por el domingo, aparentemente en contra del decálogo. No hay un ejemplo al que se refieran más a menudo que al cambio del día de reposo. Y dicen, grande es el poder de la iglesia, puesto que ha anulado uno de los 10 mandamientos. Fin de la cita. No sé dónde lo agarraron. Eso ellos suponen. La Confesión de Augsburgo reconoce el origen post-bíblico y eclesiástico del domingo y acepta el derecho de la Iglesia a introducirse esta ley como la observancia del domingo, pero niega que la Iglesia tenga autoridad para hacer de la observancia del día de reposo algo necesario para la salvación. Juan Calvino también consideró el domingo como una institución más humana que divina. Calvino, en su institución de la religión cristiana, dice lo siguiente: por haberse convertido en soporte de la superstición, la fiesta judía hebrea fue abolida y como algo necesario para mantener la decencia, el orden y la paz en la iglesia. Los primeros cristianos sustituyeron el Shabbat por el que hoy llamamos Día del Señor. Fin de su cita. Dios lo agarraron y ellos lo impusieron. En los siglos que siguieron a la Reforma se han enfrentado dos puntos de vista opuestos en cuanto al origen y la naturaleza del domingo, primer día de la semana. El primero pretende que el domingo fue instituido por iniciativa divina en los primeros tiempos del cristianismo para conmemorar la resurrección del Señor, ocurrida el primer día de la semana. Los partidarios defienden el domingo como el legítimo sustituto del Shabbat, por lo que lo apoyan con ayuda del cuarto mandamiento. Cuando menciono Shabbat, estoy hablando del día de reposo, el séptimo día de la semana que el Señor instituyó a la humanidad a través del pueblo hebreo. Entre los numerosos teólogos y documentos convencionales que han aceptado esta posición, de los cuales citaremos algunos, destacan los de Erasmo, Teodoro de Beza, la Segunda Convención Helvética, Nicolás Bonde, Antonio Valeus, Hammond Lestrange, el Sínodo de Dort, las Convenciones de Westminster, Gilberto Botios, John Owens, Henry Wilkinson, Jonathan Edwards. Todos esos son teólogos famosos que escribieron libros y siempre han tenido que decir algo acerca del día del Shabbat, día del reposo, el verdadero día y el falso día, que es el primer día de la semana. La controversia en torno al origen y la naturaleza del domingo sigue en pie. Todavía se siguen publicando a ambos lados del Atlántico importantes trabajos en apoyo de las posiciones históricas que acabamos de mencionar. Recientemente las posiciones están como sigue. Por una parte, especialistas tales como J. Frankie, F. Lee, Mona y Paul Jewett, el equipo formado por R. Tech Beckwith, sostienen que el domingo es una institución bíblica establecida en conmemoración de la resurrección del Mesías como legítima sustitución del Shabbat por el primer día de la semana. Por consiguiente, el domingo es, según ellos, un Shabbat que los cristianos deberían observar de acuerdo con el cuarto mandamiento. Nada, eso es falso, nada es verdadero. Los partidarios de la otra oposición, sin embargo, niegan toda base bíblica para la observancia del domingo y rechazan cualquier relación entre el domingo y el cuarto mandamiento. Mantienen que, contrariamente al Shabbat, el domingo no surgió como día de reposo, sino como un tiempo para dedicar al culto antes o después de las horas de trabajo. El domingo se convirtió en un día de descanso en el siglo IV como consecuencia del decreto de Constantino del año 321. No hay acuerdo entre los defensores de esta tesis acerca de la fecha concreta del origen de la observancia del domingo. Para William Rutherford, por ejemplo, esta debería fijarse en relación con las apariciones del Mesías resucitado, las cuales habrían sentado las bases para una celebración eucarística semanal cada domingo. El voluminoso simposio, unas 700 páginas, patrocinado por la Tyndale Fellowship for Biblical Research de Cambridge, Inglaterra, compuesto por profesores de A. Carson, Arlo Tresle, C. Rowland, M. Turner, D.R. Lacey, Lincoln, Bachman, llegó a la conclusión de que es difícilmente imaginable que la observancia del primer día de la semana haya comenzado antes del Concilio de Jerusalén 49 después de Cristo. Pero nosotros los que, fíjate, que tenemos pasión por la verdad, no podemos detenernos aquí. That's right. No, seguimos adelante.
Debemos llegar hasta reconocer que la observancia del primer día de la semana no puede ser tomada en modo alguno como un fenómeno de la era apostólica. Hildegard sugiere un origen del domingo ligeramente más tardío. En su libro Space Age Sunday, el domingo de la era espacial, sostiene que el domingo no surgió en aproximación al sábado, sino en oposición a él, en el periodo que va de la primera a la segunda guerra judaica, 70 al 135 después de Cristo. Para él, uno de los factores que favoreció el paso del culto sabático al primer día de la semana fue la conveniencia, es decir, la necesidad práctica que los cristianos sintieron de disociarse de los judíos en un momento en que Roma había adoptado medidas represivas contra ellos a causa de sus continuas sublevaciones. En medio de este debate entre teólogos de la cristiandad, en este análisis es necesario abordar todo esto para dilucidar la cuestión del lugar, la época y las causas de la observación del domingo. Comenzó el domingo en Jerusalén, en tiempo de los apóstoles para conmemorar la resurrección del Mesías, o fue en otro lugar más tarde y por otras razones. Aclarar y verificar el origen histórico de la observancia del domingo es de suma importancia para determinar su validez en el cristianismo actual. La resurrección del Mesías y el origen del domingo. La resurrección del Mesías y su aparición en el primer día de la semana han sido consideradas como las razones principales del abandono del Shabbat, el séptimo día de reposo, y su sustitución por el domingo como día de culto. Pero eso es lo que se desprende de los más antiguos documentos. Nota, este estudio está siendo abordado de la perspectiva cristiana, asumiendo que el Mesías resucitó el primer día de la semana, domingo, ya que en un análisis en estos estudios se dilucida en qué día fue el sacrificio y la resurrección del Mesías, Jesús, Yeshua. Continuemos. En el Nuevo Testamento o el Brit Hadashah, Pacto Renovado, Nuevo Testamento, no se puede encontrar ni un solo texto que indique o sugiera que la resurrección del Mesías fue conmemorada con un día especial. De hecho, en el domingo no es llamado nunca día de la resurrección, sino simplemente el primer día de la semana. En ningún lugar se dice que la Santa Cena se celebrase el domingo o que ésta sirviese para conmemorar la resurrección del Mesías. Pablo, Shaul, que pretende transmitir la que había recibido del Señor, 1 Corintios 11, 23, da a entender repetidas veces que la celebración estaba y está relacionada con la Pascua, Pesha hebrea, cuando se reúnen juntos. 1 Corintios 11, versículo 18, versículo 20, versículo 33, versículo 34. Y hablando de la celebración de la cena del Señor Yeshua, Jesús dice que su función es anunciar la muerte hasta que Él vuelva. Corintios 11, 26. Lo que Pablo menciona es el sacrificio del Mesías como el Cordero de Pesha, de Pascua, y no su resurrección. Cuando uno comienza a estudiar la Escritura alejado de ideas y creencias preconcebidas, comienza a hacerte preguntas y cuestionar muchas creencias. Una de ellas es, ¿se conmemorará la resurrección junto con la Pascua como se hace hoy en muchos sectores del cristianismo? Ese no parece ser el caso. Pablo insta a los corintios a celebrar la fiesta, Pascua, en la que el Mesías, que es el Cordero de nuestra Pascua, fue muerto en sacrificio por nosotros. Primera de Corintios 5, versículos 7 y 8. Es el sacrificio del Mesías, Yeshua, y no su resurrección, lo que aparece asociado explícitamente con la Pascua. El mismo significado lo encontramos en los más antiguos documentos que tratan de la celebración de esta fiesta. Nota, al estudiar documentos extrabíblicos, sean estos históricos o códices bíblicos, manuscritos, apócrifos, etcétera, debemos tomarlo como referencia para aclarar algunos puntos o ampliar otros, pero teniendo en cuenta que en muchos casos son contradictorios en algunas partes a la mayoría de los escritos bíblicos. Primero, la epístola de los apóstoles, documento apócrifo de en torno al año 150, insta a celebrar la memoria de mi muerte, a saber, la Pascua. Segundo, la pasión y muerte de Yeshua, Jesús, es también el tema central del sermón de Pascua de Melitón, hacia en año 170, en el que el término Pascua es erróneamente explicado como una forma derivada del verbo sufrir, taupatein. 3. Irineo, 175, escribe que Moisés conoció y profetizó el día de su Mesías, pasión, mediante el nombre dado a la Pascua. Cuarto,
una homilía de Pascua de un obispo de Roma, probablemente Calixto, en 222, interpreta la Pascua cristiana como la celebración del sacrificio del verdadero Cordero Pascual. Aquí, en la Pascua judía, un cordero tomado del rebaño, allí en la cristiana, un cordero bajado del cielo. Aquí la marca de sangre, ahí la copa de sangre y espíritu. Otros testimonios similares, como los de Clemente de Alejandría en el año 220, Hipólito en el 236, confirman que no solo en Asia, sino también en Roma y Alejandría la Pascua era celebrada en el siglo II, en el 14 del mes de Nisan o en domingo, principalmente como conmemoración del sacrificio del Mesías. La más antigua referencia explícita a la observancia del domingo la encontramos en Barnabás en el año 135 y Justino Marte en el año 150. Ambos autores citan la resurrección como una razón importante, pero no predominante, de la observación del domingo, relegándola a un segundo o tercer lugar. Eso no impidió que con el tiempo la resurrección del Mesías se haya convertido en el principal argumento teológico para la observancia del domingo. Estas razones y otras que veremos más adelante echan por tierra el acerto de que el origen del domingo se encuentra únicamente en el hecho de que Cristo resucitó el día siguiente al sábado. La congregación de Jerusalén fue la asamblea de Jerusalén la primera en observar el domingo en lugar del Shabbat, el séptimo día del... Esta es una creencia muy popular, la cual se apoya en varios supuestos y no en hechos. Se pretende, por ejemplo, que puesto que la resurrección de algunas de las apariciones del Mesías ocurrieron el primer día de la semana, el culto dominical debió haber surgido allí mismo por iniciativa de la autoridad apostólica para conmemorar esos acontecimientos. También se afirma que un cambio de esa trascendencia solo podía producirse por iniciativa de una asamblea que gozase de la máxima autoridad. Jerusalén sería el único lugar lógico para tan importante cambio. Por otra parte, la ausencia de todo rastro de controversia el sábado domingo entre Saúl, Pablo y la secta judía farisea que había creído en el Mesías se interpreta como un indicio de que el culto dominical estaba ya tan arraigado en la congregación apostólica que es aceptado como un hecho consumado e indiscutible. Ahora bien, ¿pueden realmente ser defendido el culto en domingo con los datos históricos de que disponemos? Evaluemos. Los hechos más objetivamente y encontraremos la respuesta. El libro de los Hechos, al igual que otros documentos judeos cristianos, demuestra convincentemente que tanto la composición étnica como la orientación e instrucción de la congregación de Jerusalén era profundamente hebreo, judaicas y mesiánicas. En repetidas ocasiones a lo largo de todo el libro de los Hechos, Lucas registra conversiones masivas de judíos. Hechos 2:41, capítulo 4, versículo 4, capítulo 5, versículo 14, capítulo 6, versículo 1, versículo 7, capítulo 9, versículo 42, capítulo 12, versículo 24, capítulo 13, versículo 43, capítulo 14, versículo 1, capítulo 17, versículo 1, capítulo 21, versículo 20. Esos conversos incluían judíos devotos, Hechos 2:5 y verso 41. Muchos de los sacerdotes, Hechos capítulo 6, versículo 7, y muchos miles de judíos que habían sido y seguían siendo en el original, dice, son celosos de la ley, la Torá, Hechos 21, versículo 20. Jacobo Yubo analiza esta referencia y concluye que según el texto de Lucas, la misión mesiánica entre los judíos había sido muy fructífera. Esos miles de judíos conversos nunca son considerados como un nuevo Israel, sino como parte del antiguo Israel, reformado de acuerdo con las promesas que Yahweh, el Todopoderoso, había hecho en la Torá, Hechos 15, versículo 16 al 18, capítulo 1, versículo 6, capítulo 3, versículo 15 al 26, porque los judeos cristianos son el Israel restaurado, dice Yubo. Este análisis de Lucas es quizás demasiado monolítico. Jacob Jubal parece valorar excesivamente el papel de los judíos conversos en la reconstrucción de Israel, Hechos 15, versículos 16 al 18, y no tener suficientemente en cuenta el impacto que el ministerio y las enseñanzas del Mesías tuvieran sobre los gentiles. Sin embargo, no se le puede discutir que Lucas concede gran importancia a la Torá, la ley mosaica, y que la iglesia primitiva y los judíos cristianos eran celosos cumplidores de la ley. En el libro de los Hechos, los cristianos de Jerusalén aparecen como
judíos piadosos que asisten al templo. Capítulo 2, versículo 46, capítulo 3, versículo 1, capítulo 5, versículo 12. Practican y defienden la circuncisión. Capítulo 11, versículo 2, capítulo 15, versículo 1 y versículo 5 y versículo 20, capítulo 23. Capítulo 16, versículo 3, capítulo 21, 22, Gálatas 2, 12, 3, 1, 5, 12, 6, 12, y se alimentan de la escritura cada Shabbat en la sinagoga. Hechos 15, 21. La asistencia a la sinagoga en Shabbat no es una práctica mesiánica cristiana circunscrita en Jerusalén. Lucas presenta a Pablo asistiendo regularmente a la sinagoga en el Shabbat, según su costumbre. Hechos 17, versículo 2, con judíos y griegos. Hechos 18, 14, versículo 19. Y del mismo modo, Apolo, a su llegada a Éfeso, se encuentra con los creyentes en la sinagoga. Hechos 18, 24 y 26. El día del Shabbat, el séptimo, era el único día que la sinagoga tenían servicios. O sea, se congregaban para hablar las grandes maravillas del Señor y guardar el séptimo día como día de reposo. El papel de Santiago en la Asamblea de Jerusalén. El profundo arraigo que tenían tanto las instrucciones de la ley Torá como las tradiciones judías en la Asamblea de Jerusalén aparece claramente en los esfuerzos de Santiago por defender la misma. Hechos 15:1, versículo 24, Gálatas 2:12. Su elección como dirigente de la Asamblea parece apoyada por los sacerdotes y fariseos conversos. Hechos 6, versículo 7, capítulo 15, versículo 5. Precisamente por su incuestionable adhesión a la Torá. Varios documentos judeo-cristianos que confirman este hecho mencionan también el factor sangre. Siendo hermano del Señor, Gálatas 1:19, Santiago podía apelar a su parentesco con el Mesías para asumir legítimamente la responsabilidad de sumo sacerdote, lo que muestra cuán fuerte era la orientación hebreo-judaica del nuevo liderazgo. Pero lo realmente importante para nuestro estudio sobre el presunto origen del culto dominical es la actitud básica de Santiago y sus partidarios hacia las instrucciones de la Torá. En Jerusalén, entre los años 49 y 50, hubo una gran discusión, Hechos 15:7, acerca de la legitimidad de que los creyentes de origen gentil fuesen o no eximidos de la circuncisión, pero que Pablo, Saúl y Bernabé, versículo 7 y versículo 12, expusieron su punto de vista sobre el asunto, pero la última palabra la tuvo Santiago, quien aceptó que se eximiese de la circuncisión a los gentiles, pero a condición de que se aparten de las contaminaciones de los hilos, de fornicación, de ahogados y de sangre, porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada sábado, versículos 20 al 21. La importancia de la declaración del apóstol, que fue adoptada y respaldada por el concilio, Hechos 15:20, versículos 29, capítulo 21, versículo 25, reside en el hecho de que contiene varias disposiciones indiscutiblemente ceremoniales, la extensión de las contaminaciones del oído y de ahogado y de sangre, verso 20. La marcada preocupación de Santiago y de los apóstoles, Hechos 15:22, porque los gentiles respetasen las instrucciones relacionadas con los alimentos y la contaminación hace difícil detectar la abrogación radical de un precepto tan hondamente arraigado como la observancia del Shabbat, el séptimo día. Es digno de mención que la autoridad del decreto apostólico se apoya en los profetas, Hechos capítulo 15, versículos 15, 18, y en Moisés, versículo 21. Muchos especialistas han observado que las 4 disposiciones del decreto podrían resumir lo que Levítico 17 y 18 exige de los extranjeros que viven entre israelitas. En ese caso, el decreto apostólico no representa una abrogación, sino una aplicación de las instrucciones de la Torá de Yahweh, el Todopoderoso. A los nuevos creyentes de origen gentil, esta interpretación cuadra perfectamente con las últimas palabras de Santiago, muy significativa para nuestro tema, porque desde tiempo antiguo hay en cada pueblo quienes predican la ley, la Torá de Moisés, la cual se lee en las sinagogas cada Shabbat, Hechos 15:21.
Aunque las palabras de Santiago han sido aplicadas a diferentes destinatarios, a gentiles, a cristianos, a ambos, a judeos, cristianos, cristianos de tendencia farisea, la mayoría de los intérpretes reconoce el carácter perceptivo que el apóstol concede a la Torá, tal y como se leía y predicaba habitualmente cada Shabbat en las sinagogas. La última visita de Saúl, Pablo, a Jerusalén, 58 al 60 después de Cristo. El relato de la última visita de Pablo a Jerusalén, Hechos 21, con la mención de que éste se apresuraba por estar el día de Pentecostés, Shavuot, si le fuese posible, en Jerusalén. Hechos 20, 16, y de que pasaran los días de los panes sin levadura en Filipo, Hechos 26. Hace suponer que el calendario griego todavía era observado por los nuevos creyentes. Esto que ocurrió es especialmente revelador. Jacobo y los ancianos no solo informaron a Shaul, Pablo, de que miles de judíos convertidos eran celosos por la Torá, Hechos 21:20, sino que le presionaron para que les probara, sometiéndose a un rito de purificación en el templo que él mismo continuaba guardando, la Torá, Hechos 21:24. A la luz de esta pertinaz observancia de la Torá, es muy difícil de concebir que la asamblea de Jerusalén se atreviese a abrogar uno de sus preceptos más importantes, la observancia del Shabbat, sustituyéndola por la veneración del domingo. M.B. Turner acertadamente sugiere lo contrario, la influencia de Santiago, cuya adhesión a las devociones judaicas era proverbial, y el apoyo del elemento conservador, sacerdotal y fariseo de los dirigentes de Jerusalén aseguraron la observancia del Shabbat en Jerusalén y en sus iglesias satélites. La asamblea de Jerusalén después del año 70 difícilmente podía cambiar la situación después de la destrucción del templo, 70 después de Cristo. Los historiadores Eusebio 260 al 340 y Epifanio del 315 al 403 confirman que en tiempos de Adriano 135 después de Cristo, la asamblea de Jerusalén estaba compuesta y administrada por judeos cristianos, descritos como celosos defensores de la observancia literal de la ley, la Torá y las escrituras hebreas. Según Epifanio, la secta judeo-cristiana de los Nazarenos, considerados como los auténticos sucesores de la comunidad primitiva de Jerusalén, todavía observaba en el siglo IV, entre otras prácticas de la Torá, la circuncisión y el Shabbat. La conclusión está clara. La tradicional costumbre de guardar el Shabbat seguía practicándose entre los creyentes de Jerusalén mucho después de la destrucción del templo. Esta conclusión es confirmada por la llamada maldición de los cristianos, Berkat Haminim, una yaculatoria introducida en las oraciones de la sinagoga por las autoridades rabínicas hacia 80 al 90, para impedir que cristianos mesiánicos clandestinos participasen en los servicios judíos. El que los cristianos mesiánicos siguieran participando en los servicios de la sinagoga, poco después abogar en favor de su observancia del domingo. Así pues, los datos de la historia impiden hacer de la Asamblea de Jerusalén la iniciadora de una innovación litúrgica de la trascendencia del culto dominical de todas las asambleas. Esa era precisamente la más aferrada a las intenciones del Todopoderoso de Israel. Las disposiciones de Adriano contra los judíos. El año 135 trajo cambios radicales para el mundo judío. El emperador romano Adriano terminó de aplastar la segunda sublevación de los judíos acaudillado por Bar Kokhba en 132 al 135. Jerusalén se convirtió en una colonia romana. Los judíos, incluidos los judíos cristianos, fueron expulsados del país. Adriano promulgó una serie de disposiciones prohibiendo la práctica del judaísmo y en particular la observancia del Shabbat en todo el imperio. Esta represión antijudía favoreció la aparición de un género de literatura cristiana contra los judíos, versos judeos, en la que se quería dejar constancia de la separación y condena del judaísmo. Se condenaban principalmente las costumbres más características de los judíos, tales como la circuncisión, Pesha, Pascua y la observancia del Shabbat. Existen indicios interesantes de que la observancia del domingo empezó a introducirse y a afianzarse en esas circunstancias como un esfuerzo del cristianismo ya helenizado por dejar clara ante Roma su independencia del judaísmo. Prestemos atención a algunas de estas indicaciones. Roma y el origen del domingo. La introducción de nuevas festividades religiosas y entre ellas el domingo solo podía llevarse a cabo en una congregación que hubiese roto sus lazos con las raíces hebreas de su fe desde muy pronto y que al mismo tiempo actuase como una poderosa autoridad propia.
Como hemos visto, esa congregación no puede ser la de Jerusalén. A la congregación de Roma le llamaremos iglesia por ser más acorde debido a su separación de sus raíces hebreas. La iglesia que podía hacerlo era la de Roma. La iglesia en la capital del imperio reunía todas las condiciones sociales, religiosas y políticas necesarias para abandonar el Shabbat, el séptimo día, el día del reposo, como día de culto y sustituirlo por el domingo. Característica de la iglesia de Roma. A diferencia de otras iglesias tales como las orientales, la iglesia de Roma estaba compuesta principalmente de miembros de origen pagano. En su carta a los romanos, el apóstol lo dice explícitamente, porque a vosotros hablo, gentiles. Romanos 11:13. El resultado fue que en Roma, como dice Leonard Goppel, encontramos un abismo entre la iglesia y la sinagoga, cosas desconocidas en las iglesias orientales. El origen gentil de la membresía contribuyó aparentemente a una diferenciación muy temprana entre los cristianos y los judíos. En el año 64, por ejemplo, Nerón distingue claramente a uno de otro al acusar de incendiarios exclusivamente a los cristianos. El que distanciamiento entre cristianos y judíos se haya producido este distanciamiento antes en Roma que en Palestina sugiere la posibilidad de que el nuevo día de culto se introdujese en Roma como un importante elemento diferenciador. Para comprender las causas de este proceso, necesitamos echar un vistazo a las relaciones entre el imperio y los judíos en aquel tiempo. Primero, a partir de la primera sublevación de los judíos contra Roma en 66 a 70 después de Cristo, esta les impuso varias medidas represivas de orden político, militar y fiscal. Con ellas pretendía contener el resurgimiento del nacionalismo judío que con amagos violentos habla intentando aflorar también en Mesopotamia, Cirenaica, Egipto, Chipre. Según los historiadores de la época, más de 1 millón de judíos fueron ejecutados solo en Jerusalén entre las dos guerras 70 y 135 después de Cristo. Dos, Vespasiano, 69 al 79, abolió el Sanedrín y al sumo sacerdote hacia el año 135. Adriano prohibió la práctica del judaísmo y en particular la observancia del séptimo día, el Shabbat. Tres, en el terreno fiscal, los judíos fueron objeto de impuestos discriminatorios. El fisco judaico introducido por Vespasiano e incrementado primeramente por Domiciano, 81 al 96, y más tarde por Adriano, 117 al 138. Esas medidas represivas se hicieron sentir intensamente en Roma, según se desprende de los comentarios antijudíos de escritores como Seneca, Percio, Petronio, Quintiliano, Marcial, Plutarco, Juvenal, Tácito, todos ellos residentes en Roma durante su vida profesional. En sus escritos denigran a los judíos en sus particularidades sociales y culturales, ridiculizando especialmente la observancia del Shabbat y la circuncisión como ejemplo de superstición degradante. La creciente hostilidad del populacho romano contra los judíos obligó a Tito, aunque contra su voluntad, invitó a expulsar de Roma a la judía Berenice, una hermana de Herodes el Joven, con la que Tito quería casarse. El problema judío, como vimos, se agudizó particularmente en tiempos de Adriano como resultado de su ley en contra del judaísmo. Todas estas circunstancias, además de los problemas ya existentes entre judíos y cristianos, favoreció a la aparición de una literatura cristiana antijudía y el desarrollo de una teología de rechazo y desprecio por todos los hebreos. Una de las consecuencias prácticas de esta sustitución fue la sustitución de todas las fechas y festividades características de las fiestas del Todopoderoso, entre ellas la Pascua, el Peshá y el Shabbat, por fechas y fiestas nuevas como el domingo. Roma en contra del día de reposo hebreo. En el epicentro de este desarrollo fue la iglesia de Roma, para que los cristianos abandonasen la observancia del séptimo día del Shabbat y adoptadas en la del domingo, se tomaron una serie de medidas de índole teológico, social y litúrgico. Primero, teológicamente el Shabbat ya no se presentó como una norma universal, sino tan solo como un precepto que según Último Marte, el Todopoderoso Yahweh había impuesto exclusivamente a los israelitas, en este caso a los judíos, como una señal que los marcase en castigo merecido por sus muchas infidelidades. Número 2, socialmente el Shabbat, que era celebrado por tradición con alegría y banquetes, fue convertido en un día de ayuno y penitencia. El papel desempeñado por la Iglesia de Roma en favor del ayuno estaba muy bien documentado en textos del obispo Calixto, que vivió del 207 al 222, Hipólito,
170 a 236, el obispo Silvestre 314 al 335, el Papa Inocencio Agustín Casiano. Este ayuno no solo tenía la misión de renovar el pesar del cristiano por la muerte del Mesías, sino también, como lo dice claramente el obispo Silvestre, da a demostrar su desprecio por los judíos en sus escritos Execración Judaera y por su celebración del Shabbat, destrucciones Siboro. El desagrado y malestar resultante del ayuno tenía como fin evitar a los cristianos la apariencia de guardar el Shabbat con los judíos y ayudarles a entrar con más anhelo y alegría en la observancia del domingo. 3. Litúrgicamente el Shabbat se convirtió en un día secular en el que ni siquiera estaba permitida alguna celebración de orden litúrgico. El hecho de que el significado de las funciones del ayuno semanal y anual por una parte y el del domingo semanal y pascual por otra parezcan tan íntimamente relacionados en los escritos de los padres eclesiásticos hace pensar que esas prácticas se ordenaron más o menos simultáneamente como parte de la celebración de la Pascua hebrea. Por lo tanto, interesa descubrir la fecha, el lugar y las causas que dieron origen a la celebración del domingo de Pascua como posible antecedente de las observancias del domingo semanal. Esto lo abordaré en la segunda parte de este estudio. Así seguiremos ahondando más en los hechos históricos y posturas de los padres eclesiásticos. Bueno, hasta aquí llegamos. Bendiciones a todo el mundo que está recibiendo esta enseñanza histórica. Muy interesante para que usted se dé cuenta la manipulación de las iglesias en el siglo que hablamos, cómo vinieron cambiando el verdadero día de adoración cuando los cristianos debían acercarse a sus congregaciones. Y sucede ahora que vivimos un mundo completamente dividido, que las religiones, en virtud de estar escudriñando el proceso histórico desde los principios, cómo se fueron cambiando todas estas cosas, no lo han hecho y consiguieron así adaptarse al sistema teológico de la Iglesia Católica Romana. Y no en balde los cristianos o los creyentes de la Iglesia Católica llaman a los evangélicos hermanos separados. Bueno, que el Señor me lo guarde, que la gracia del Señor esté con ustedes, que la bendición de Yahweh esté ahí con ustedes, que le bendiga en el día, que les sane su cuerpo y les mantenga, como dicen, una mente segura de escudriñar más la escritura y la historia de la iglesia. Les amo en Cristo. Bye bye. Les saludo desde esta tierra preciosa, cálida, Nicaragua, mi patria amada, que oro tanto por ella cada día para que podamos seguir trabajando e uniendo el propósito del divino Señor para este pueblo. Les saludo a todos mis amigos y hermanos. Les saludo, Conchito Flores.